Hebreos capítulo 4, versículo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, estaba preparándome para el día de hoy, para esta predicación, y antes de prepararme para esta predicación, me estaba preparando para las clases de bautismo en agua. Y cuando estaba escribiendo y preparando esta clase en la computadora, me transportaba la mente a lo más básico que se debe aprender cuando somos nuevos convertidos, porque esa es la clase de bautismo, eso es lo que es, ¿no? Una clase bastante básica de lo que debemos saber cuando una persona acaba de llegar a los pies de Dios. Siempre usamos la Biblia como la palabra de Dios y la autoridad sobre nuestras vidas. Aleluya. Y eso es algo que se emplasma claramente en la clase que yo estaba preparando. Pero vamos a ver cómo esta preparación para aquella clase que le estoy hablando tiene que ver con el día de hoy y la predicación de hoy. Con esto dicho, yo pensaba en el formato de la mayoría de las iglesias, las cuales ustedes conocen y yo conozco. Y usted sabe que me estaba dando cuenta y yo pensaba las diferentes iglesias que he tenido la oportunidad de visitar, las diferentes iglesias que he sido parte, sea como miembro, sea visita, sea como pastor ahora. Y estaba pensando que la mayoría de todas estas iglesias, todas combinadas, tenían algo en común. Y esto que tenían en común es que ellos invierten, y podemos decir hasta que invertimos, de 5 a 10 minutos leyendo la Biblia. Y aguántense. Y 2 horas de cantos. 2 horas de cántico. Entonces, el punto que quiero llegar es que me estaba pensando y en ningún momento puedo recordar, y créeme que yo he estado en la iglesia muchos años, fácilmente puedo decir toda mi vida, y nunca he escuchado de una iglesia que saquen un tiempo extendido para leer la palabra como en la misma Biblia dice que se hacía antes. Sí, en la iglesia, en los tiempos de la Biblia se reunían no para necesariamente hacer un corito o hacer un himno, tener una orquesta, tener una pista, tener un escenario, tener un cierto tipo de bailarinas, tener cierto tipo de pantomimas. No. En aquellos tiempos el punto era escuchar la palabra de Dios ser leída. Amén. Eso es así. Y créanme que vamos a llegar a un punto con esto que estamos diciendo. Usted sabe que existen 1440 minutos en un día. Piénselo bien. 1440 minutos en 24 horas, que es un día. ¿Ok? Existen 10.080 minutos en una semana. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque, hermano, da pena decirlo, que muchas personas la única palabra que reciben, el único acceso que tienen a la Biblia, ese es el que escuchan el domingo en la iglesia. Wow. Aleluya. So, de 10.080 minutos en una semana, solamente escuchan la palabra de Dios por 5 o 10 minutos. Y si van al culto de oración, no sé si se le da la palabra, pero ponle son 10 minutos más. Y si van a un estudio bíblico, ponle que sean 60 minutos más. So, si tú pones 60 minutos, una hora de estudio, que están hablando de la Biblia y leyendo la Biblia, y después tú pones un culto de oración 10 minutos, son 70,
Y después si tú buscas un culto de domingo, ponle 10 más, son 70. Todavía estamos hablando de 70 minutos semanales, de 10.080 minutos disponibles para escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. Y déjeme decirle que hoy no hay excusa, porque la tecnología ha llegado a cierto lugar. La tecnología en el día de hoy está tan y tan avanzada que estoy mirando ahora mismo mi tableta y estoy mirando la aplicación que yo tengo que se llama Holy Bible. Y en esa Biblia yo no tengo excusa, porque cuando yo me siento un poco vago, que no quiero leer, que me duele los ojos, me duele la cabeza, mira, yo me pongo la Biblia y le pongo play. Y lo que yo escucho es lo que el verso, el capítulo, lo que esté ahí puesto. Entonces el punto que quiero llegar, hermanos, que a veces muchos ni eso hacen. Ponen la excusa de que, yo no voy a dar ningún ejemplo, porque ¿para qué dar ejemplo? Excusa es excusa, ¿no? Solamente le sirve al que la está dando. Pero déjeme decirle que cuando nosotros leemos en el capítulo 4, el versículo 12 de Hebreos que acabamos de leer, nos está diciendo, porque la palabra de Dios es. Y nos empieza a dar un listado. Pero mantenga en su mente, mientras vamos a predicar en el día de hoy, ¿cuánto de este tiempo has apartado para leer y escudriñar la Biblia, la cual tiene autoridad sobre nuestras vidas? ¡Aleluya! Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en el día de hoy. Y como tema le he puesto la palabra de Dios. Entonces vamos a estar predicando de la palabra de Dios. Y quiero que este trasfondo, esta introducción, usted pueda entender lo importante que es la palabra de Dios. Amén. Mira, continúa diciendo este versículo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Las últimas predicaciones, específicamente el mes de octubre, estuvimos hablando de la regeneración. Y estábamos diciendo como antes de nosotros como cristianos hoy día, antes, la vida anterior era una vida de muertos. Así la Biblia nos considera, antes de venir a los pies de Dios, éramos y estábamos muertos. Al reconocer a Dios como nuestro Salvador, pasamos a una vida de vida. Así que la Biblia me lo enseña. Es muy entendible que si nosotros estamos vivos, creemos en un Dios vivo, que también su palabra sea una palabra viva, que es lo que está diciendo Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque así es que lo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pastor, ¿qué quiere decir eficaz? La palabra es tan viva que usa la palabra eficaz. Eficaz quiere decir o significa que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, estamos hablando que una cosa que está escrita en un libro, la Biblia, la palabra de Dios, es tan importante y es tan viva y eficaz. Y al ser viva y eficaz quiere decir que es capaz de ir a donde tiene que ir y hacer el efecto que tiene que hacer. ¿Usted sabe qué quiere decir un efecto? Un efecto quiere decir algo que ocurre. Un efecto quiere decir que lo que tú estás viendo no va a ser igual cuando termine. El efecto quiere decir que algo va a ocurrir. Esto quiere decir que si se está mandando la palabra vida a alguien muerto, esa persona no puede continuar siendo muerto. Esa persona tiene que revivir, porque la palabra tiene poder. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Usted sabe qué, hermano? Aquellos tiempos cuando se escribió esto, el arma que usaba los que ponían la ley o los que enforzaban la ley era una espada.
Si esto se hubiera escrito en el 2021, pudieran haber dicho otra cosa. Pero como se escribió para aquellos tiempos, para que lo entendieran, estaban hablando que había una espada específica que era bien poderosa, que esa era la espada de 2 filos. Eso me deja entender que había otro tipo de espada que tenía un solo filo. Eso me deja entender que la espada de un filo era buena, pero la de 2 filos era mejor. Pero está comparando a la palabra de Dios a la de 2 filos. Está diciendo que es más cortante, es mejor, es superior a la espada de 2 filos. Y no solamente la espada de 2 filos, sino que dice que todas las espadas de 2 filos. Aquí está la espada de un filo, aquí está la espada de 2 filos, y lo mejor de lo mejor es la palabra de Dios. Es más cortante que la mejor espada. Amén. Eso me deja entender que la espada de un filo, cuando tú le haces así, solamente corta así. Pero la espada de 2 filos tú la haces así y puedes hacerla así a la misma vez y corta para ambos lados. Pero déjame decirte que la Biblia, la palabra de Dios, es mejor que aún esa que corta para ambos lados. Esa es la que corta para arriba, para abajo, para el lado, para el otro lado, para adentro, para afuera. Está todo lo que no tiene que estar ahí. Gloria a Dios. Sí, porque ¿cuántos no usamos una espada, no? Vamos a hablar en los tiempos de hoy. Usamos el cuchillo para tantas cosas. Tanto uso en la cocina que tiene un cuchillo. Y déjame decirte que sin un cuchillo en una cocina, no sé cómo se pudiera. Pero lo que quiero es que usted pueda entender lo importante que es. Y lo importante que era una espada. Era el modo número 1 de defensa para aquel momento. Pero mejor que entienda eso es que entienda que la palabra de Dios está por encima. Que si usted pensaba que una espada era una cosa que había que tenerle miedo, que había que tenerle que respeto, pues mire, déjeme decirle que por encima de esa espada de 2 filos está la palabra de Dios. Porque es más cortante que todas las espadas de 2 filos. Y continuamos, este versículo continúa diciéndome, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Y yo estoy diciendo acá, pero ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Yo estoy estudiando, yo estoy escudriñando este versículo. Hace más de una semana le estoy dando vuelta en mi mente. Yo digo, ¿cómo que una espada puede penetrar y partir el alma y el espíritu? La última vez que yo chequeé, la espada era algo tangible y el espíritu no. ¿Usted sabe lo que Dios me enseñó? El alma y el espíritu no son algo físico que una espada pueda penetrar y partir. Cuando leemos esto de nuevo, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, no se está refiriendo a la espada. Se está refiriendo a ¿qué? A lo que empezó, a la palabra de Dios. Ahora piénselo de esa manera. Usted diga, la palabra de Dios puede penetrar y puede partir el alma y el espíritu. Y usted dice, wow, ¿qué es eso? Que mi alma que yo no puedo tocar, mi alma que yo no puedo sentir, mi alma que yo no tengo ningún control sobre ella, la palabra de Dios puede penetrarla hasta partirla. Y usted se sienta y dice, wow. Que muchas personas, incluyéndome a mí por muchos años, conocemos este versículo, lo leemos, pero no lo escudriñamos. Lo leemos como el papagayo, le pasamos por encima y digo, qué bonito. Pero cuando vamos entonces en profundidad, cuando empezamos a escudriñar lo que quiere decirnos la palabra, que empezamos a mejor entender lo que nos está diciendo este verso, entonces podemos entender que la palabra de Dios es la que puede romper y reconstruir de la manera que Dios quiere. Dios puede hacer algo de donde no existía nada. Me está diciendo esto, cuando penetra y partir el alma y el espíritu es porque Él quiere hacer algo en ti. Y mire lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí tras vacía, sino que hará lo que yo quiero que será y prosperada
en aquello para lo cual la envié. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? El profeta Isaías está diciendo que cuando la voz de Dios, cuando lo que Dios está diciendo a través de este profeta sale por su boca, esa palabra, bien parecido como Hechos 4 lo está diciendo, esa palabra hace un trabajo. Esa palabra es viva y eficaz. Lucha. Esa palabra corta más que una espada de dos filos. Esa palabra que sale de la boca del profeta parte el alma y el espíritu y lo penetra. Eso no soy yo. Ese no es mi hermano. Estamos hablando de la palabra de Dios. Muy diferente. Sí, porque yo puedo tener un cierto impacto en usted. Yo a lo mejor puedo tener hasta cierta influencia en usted como oveja, a lo mejor como amigo, a lo mejor como hijo mío, o que sea la relación de nosotros. Pero la palabra de Dios es algo mucho más allá. Amén. La palabra de Dios es algo mucho más acá, como estábamos hablando hace unos minutos atrás. Este versículo continúa diciendo: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Entonces, estamos hablando de la penetración que tiene la palabra de Dios. Y también después la coma dice las coyunturas y los tuétanos. Déjeme decirle que en el diseño de Dios, de lo que se llama la arte más buena y más grande que Dios ha hecho, en mi opinión, ha sido el ser humano. Hemos estado en esta tierra muchísimos años. La ciencia ha estado aquí por muchísimos años, haciendo, inventando y deshaciendo. Y mire, hermano, que han cogido diferentes animales, le han podido crecer otras partes del cuerpo, otro rabo, otra oreja, esto y lo otro. Han podido recrear, imitar lo que Dios ha creado, pero en ningún momento han podido recrear un ser humano. Yo digo que esta es la obra de arte más grande. Mira aquí. Miren qué espécimen. Lo que quiero llegar es que si usted conoce el cuerpo humano, entonces váyase conmigo en este estudio. Yo empiezo a pensar lo que quiere decir las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas es cuando un hueso se junta con el otro. Vamos a decir el codo. Esta parte. Usted sabe, hermano, que aquí yo tengo un hueso o dos y acá tengo otros diferentes, y el cuerpo no solamente hueso, hay tendones, hay músculos, otras cosas, que todo trabaja para yo poder hacer esto: mover la mano, mover el brazo, mover el cuello, las piernas y todo el cuerpo. Ya usted sabe lo que es una coyuntura. Lo que yo quiero que usted piense es que cuando usted era chiquito, y si no usted, pero su hermano, su amigo, tuvo que haber tenido un accidente. Y yo estoy seguro que a lo mejor uno de ustedes, si no alguien que usted conoce, se rompió un brazo, se rompió una pierna. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado que se rompe una coyuntura? Piense en los fisiculturistas. Esas personas se dedican a alzar pesas con su cuerpo y hacen que sus músculos crezcan y su cuerpo crece y se ponen bien grandes. Pero usted sabe qué, cuando esos fisiculturistas van a coger una pesa que le pesa mucho, no se le rompen las coyunturas. No, como que las manos, si lo están cogiendo con las manos, la mano se le abre. Los dedos están diseñados de cierta forma que no pueden aguantar ese peso. Si es la espalda, si es lo que sea, suelta. Pero usted nunca va a ver que van al doctor con una coyuntura rota, ¿no? Puede ser que le da un spray, puede ser que un músculo se le atrofie, pero usted nunca ha escuchado que se le cayó el brazo porque cogió mucho peso. Créeme que lo quiero llevar a algún lado con esto. En la Biblia me está diciendo que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos.
Estamos hablando que el mismo cuerpo está diseñado a no romper sus coyunturas, pero la palabra de Dios, que ya dijimos que está por acá encima, esa está diseñada de cierta forma que puede penetrar las coyunturas. Es más, cuando a usted se le rompe un hueso, si a usted le pasó a alguien que usted conoce, se le ha roto un hueso, se le pone un yeso y después se le aguanta la manito aquí hasta que eso se sane. Y después del tiempo se le quita el yeso y está todo bien. No hay que hacer mucho. En unas ciertas ocasiones que otras hay que poner un tornillo que otro, pero eso no es lo común. Lo común es un yeso. Lo común es algo que te aguante la parte del cuerpo derecha hasta que ese hueso sane. ¿Qué quiere decir tuétanos? Pues déjeme serle bien honesto, yo no estaba seguro que era tuétanos. Yo he escuchado la palabra antes, he leído la Biblia que dice tuétanos, pero cuando yo empecé a buscar información entendí que la palabra tuétanos, eso es lo que está adentro del hueso. ¿Usted ha escuchado un doctor que tenga que sacarle un poquito de tuétano? No, eso no se escucha. ¿Usted ha escuchado un doctor que diga, pues vamos a quitarle un poquito de tuétano a él para arreglarle el hueso al otro? Estas son cosas que en el día de hoy ni se hablan. Estas son cosas que no ocurren a la persona normal, ¿no? A lo mejor si hay una persona que estudie esto y sepa de esto, bueno, sí, el tuétano se usa para aquello, pero a la persona común el tuétano ni se menciona, el tuétano ni se escucha, del tuétano no se dice nada. ¿O usted ha escuchado que un doctor está haciendo cirugía de tuétano? Pero déjeme decirle, a lo mejor nosotros lo encontramos de esta manera medio jocoso, como que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de algo que es tan poderoso, estamos hablando de algo que es tan único que hasta los tuétanos penetra. Donde el hombre no tiene que entrar para nada en el tuétano, en la coyuntura, ahí la palabra de Dios puede entrar, ahí la palabra de Dios puede romper, ahí la palabra de Dios puede deshacer. ¿Por qué? Yo no sé, porque así Dios lo quiso. Lo único que yo sé es el beneficio que a mí me trae. Pero los detalles por qué decidieron poner esto en la Biblia de esta manera, yo todavía no estoy muy seguro, aunque puedo entender lo que está diciendo, pero lo único que yo le puedo sacar es que esto es mucho más por encima de mí, que esto es mucho más de lo que el ser humano puede hacer, porque así es Dios. ¿Qué más usted espera del que nos diseñó? ¿Qué más usted espera del diseño que nadie ha podido duplicar? Si esto es algo especial, solamente el Creador tiene poder y potestad sobre él. Solamente el Creador puede, ¿qué? Penetrar hasta partir el alma, penetrar hasta partir el espíritu, penetrar hasta partir la coyuntura, penetrar hasta hacer lo que tenga que hacer con los tétanos. Sí, hermano, así de importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y el momento que nosotros podamos entender esto, será el momento que mejores cristianos vamos a ser. Porque déjeme decirle, hermano, yo espero que cuando usted salga de aquí en el día de hoy, yo espero que ya esta noche, y yo le oro a Dios que para mañana por la mañana, cuando usted se levante y usted vea la Biblia allí, usted le tenga un respeto nuevo. Y usted diga, eso hay que leerlo. Porque eso no es solamente un libro de historias. Eso es un libro que me puede a mí a enseñar, que me puede romper, que me puede hacer, que hay un propósito en ese libro para mi vida que yo necesito, es menester que yo sepa y lo estudie y lo escudriñe para poder seguir hacia adelante. Ese versículo termina diciendo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir, una palabra profunda, digo yo, porque déjeme decirle que a lo mejor usted conozca y tenga un mejor amigo, y ese mejor amigo o mejor amiga lo llame o lo busca o lo visita y le pregunta, ¿cómo estás? Y tú le preguntas, estoy bien. ¿Cómo tú estás? Estoy bien.
Y esa persona automática sabe, no, pero le pasa algo, hay que algo mal. Y esa persona puede discernir que a ti te pasa algo, ¿no? Esa persona se puede dar cuenta que algo no va bien, porque tú no hablas así. Porque algo está pasando. Se puede dar cuenta de una manera u otra que tú no estás bien. Y esa persona puede ir a buscarte la vuelta. Puede buscar lo que a tú te hace falta. Puede ayudarte a pasar por ese momento, por esa prueba. No importa lo que tú estés pasando. Amén. Pero la palabra de Dios. Mire esto. Mire cómo esta palabra es viva. Estamos hablando de un mejor amigo. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, también puede discernir nuestros pensamientos. Y no solamente eso, sino que las intenciones de nuestro corazón. Aleluya. Y cuando usted lee eso y lo entiende lo que dice en español, tú dices, wow, ¿que esa Biblia qué? Y a lo mejor por eso es que mucha gente no la lee. Porque saben que cuando abran la palabra, están abriendo ¿qué? Su corazón. Están abriendo ¿qué? Sus defensas. Se van a ver vulnerables a lo que la palabra te tire para acá. Porque lo que te tire para acá te va ¿qué? Te va a conmover. Te va a dar otra bofetada. Te va a decir, esta es la realidad. Esto es lo que tú estás haciendo mal. Pero no la escudriñan porque saben que la palabra es viva. Dice que la palabra discierne nuestros pensamientos. Y hay muchas personas allá afuera, y hay muchas personas también aquí adentro que dicen ser cristianos, pero no le toques esa área. Tienen ciertas áreas en su cuerpo, en su vida que no. Ahí no puedes tocar eso. Pastor, tú te estás diciendo, pare ahí. De eso no hablemos. Y más con la Biblia. Eso con el pastor que lo pueden ver. Pero la Biblia lo que hace es la guardan allí. Sí, me acuerdo de un dicho, una historia de esas que dicen por ahí. Un pastor fue a visitar una familia y sacaron todos los utensilios caros. Y el pastor cogió una Biblia que había allí y le puso un tenedor allá adentro, la cerró. Y esa señora decía, el pastor me robó un tenedor de eso. Pero no, yo no se lo robé, yo se lo guardé en la Biblia, hace un año no lo he abierto, parece, ¿no? Ajá, sí, ya entendieron. ¿Por qué? Porque muchas personas deciden no abrir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos hace ver desnudos. La palabra de Dios nos hace ver tal como somos. La palabra de Dios nos hace ver transparente, que podemos vernos a nosotros mismos lo que tenemos adentro. La palabra de Dios, que es la más que me gusta, es como un espejo. Cuando tú miras, tú te puedes ver. Cuando tú miras, tú puedes ver lo que tú estás de verdad enseñando por fuera. De verdad tú puedes ver cuál es tu fruto. De verdad tú puedes ver cuáles son las cosas que tú haces cuando usas el espejo. Sí, porque usamos el espejo todos los días. Yo también, porque este cabello hay que peinar de una forma u otra. Y yo me miro todos los días. Y a veces me voy para el trabajo y me olvido, no me peiné. Tenemos un problema en esta comunidad. Tenemos un problema en este estado. Tenemos un problema en esta nación. Tenemos un problema en este mundo. Muchas personas acuden al mundo, acuden al mismo diablo para que los ayude a lidiar con sus problemas, para que los ayuden a lidiar con sus vicisitudes. Y hay un lugar aquí en Brandon que me llama la atención cuando le pasamos por el frente. No voy a decir el nombre porque no quiero darle anuncio a este tipo de personas o este tipo de negocio. Pero cuando yo le paso por el frente, en esta calle principal, dice Chakra Crystals, Meditation Reading, Chakra Balancing, Tarot Reading. Es una botánica y un lugar de psíquicos. Entonces en este lugar, yo pude ver todas las cosas que nombré, 4 diferentes cosas. Ellos tratan de predicarle a todo el mundo, que todo el mundo entre. Si te gustan los cristales, ven acá. Si te gustan las tarjetas de tarot, ven acá. Si te gusta aquello, ven acá. Si te gusta la botánica, ven para acá. Si te Sí. Y quieren abarcar a todos. Y ahí entran
no sé cuánto, porque yo nunca he ido. Pero entra el que entra usted sabe, como ovejitas, pensando que lo van a ayudar. Y lo que están haciendo es que el mismo diablo, a través de estas personas que trabajan en estos lugares, le dicen 2 o 3 cosas que los mantienen satisfechos, entre comillas. Y a lo mejor le dicen 3 mentiras y una verdad que se la adivinaron. Y esas personas salen happy. Salen de ahí satisfechas. Y cuando tú lo buscas en Google, encuentras los reviews y dicen, serán buenos, 5 estrellas. Wow. Pero lo que están haciendo es el mismo diablo, dejándose usar para mantener a estas personas, ¿qué? Así, en su mano. Pero déjeme decirle que el problema del ser humano, la Biblia, la palabra de Dios puede discernir tus pensamientos. La palabra de Dios puede discernir las intenciones del corazón humano. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, y cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar en nuestro hogar, en primer lugar en nuestra mente, en primer lugar en nuestra vida, no hace falta ninguna cosa exterior, no hace falta ninguna tarjetas, no hace falta ninguna bolita de cristal, no hace falta ningún trabajo por allá, no hace falta tener que ir a un demonio ahí a consultar no sé a quién para que te digan del mal que tú vas a morir. Sí, hermano, pero las personas, hay un problema en la humanidad hoy día. Yo le digo que son las personas de microondas, que quieren la contestación ahora, que quieren todo ahora, conmigo, rapidito, vamos. Y como no encuentran contestaciones, terminan en los extremos, como lo que estamos presentando en este momento. Pero déjeme decirle, hermano, que esto que estamos trayendo hoy no es nada nuevo. Esto que estamos trayendo hoy, por ejemplo, el salmista David tenía este concepto muy claro. Él decía, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y eso lo dijo en el Salmo 26, versículo 2. Y después más adelante dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y después dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero ¿cuántos cristianos hacen eso hoy día? Oh, by the way, ese último versículo fue el Salmo 139, versículos 23 y 24. Estamos hablando que el salmista David ya entendía que la palabra de Dios era viva. Ya entendía que la palabra de Dios era eficaz. Ya él entendía que la palabra de Dios era más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ya él sabía que la palabra de Dios iba a penetrar y partir el alma y el espíritu hasta la coyuntura y los tuétanos. Y él sabía que la palabra de Dios iba a discernir sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Rápidamente vamos a entrar en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y vamos a ver qué es lo que dice allí de la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16 tiene ciertos pasos, tiene ciertas palabras claves. Y entendemos que la primera es útil para enseñar. Ya esto lo sabemos, que la palabra de Dios nos puede enseñar cómo vivir nuestras vidas. Después de esa segunda coma podemos ver la palabra redarguir. Usted sabe que redarguir es cuando algo te hace parar donde tú estás y pensar lo que tú estás diciendo y te hace cuestionar lo que tú acabas de decir. En otras palabras, esa misma palabra te va a hacer como si fuera el mismo juez y te va a decir lo que tú estás diciendo. ¿Lo estás diciendo bien?
¿Tú estás seguro que lo que tú estás diciendo lo estás diciendo bien? En otras palabras, que cuando nosotros somos redarguidos, somos confrontados con el espejo que estaba hablando ahorita, y estamos viendo la realidad en contra nosotros, ¿no? Y estamos diciendo, eso no es verdad, aunque yo lo estoy diciendo y me lo estoy creyendo. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos lleva a ese punto en nuestra vida. Y continúa diciendo, la palabra de Dios también es que para corregir. Y cuando dice la palabra corregir, quiere decir que te está sacando del error y poniéndote en la verdad. Aleluya. Muy bueno para el día de hoy. Deberíamos de practicarlo. También dice para instruir en justicia. Sí, porque ese es el problema. El ser humano afuera de la cobertura de Dios no es justo. Solamente cuando estamos abajo de la cobertura de Dios es que la justicia de Dios reina sobre nosotros. Entonces nosotros podemos ser personas justas, pero sin Dios somos todos injustos. Aleluya. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? El versículo 17 nos contesta la pregunta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si usted ha estado aquí en el mes de octubre, cuando estábamos hablando de regeneración, se supone que esta palabra para toda buena obra le recuerde algo. Y si no se acuerda, lo voy a recordar. En Efesios 2:10 la palabra de Dios dice de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Esto no es nada nuevo, esto es un repaso. Esto es un repaso para dejarle a usted saber que cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, nosotros somos cubiertos y somos llamados hijos. Y cuando somos llamados hijos, somos hechos y hechura suya. ¿Para qué? Buenas obras. Si nosotros estamos hechos para buenas obras, ¿cuál es el libro que nos enseña dónde están las buenas obras? Se llama la palabra de Dios. Este es el estándar que tenemos que seguir. Y en conclusión, si la palabra de Dios es la autoridad sobre tu vida, recuerda siempre leerla y escudriñarla para ser preparado y enseñado. En Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sí, hermano, porque ese es el problema. Que aquellos que solamente oyen la palabra, aquellos que solamente le entra por aquí y le sale por acá, se están engañando a ellos mismos, me dice la palabra en Santiago 1:22. En otras palabras, si la estás oyendo en la iglesia, en estos 5 a 10 minutos, cuando la leen, te estás engañando a ti mismo. Pero si tú coges esos 5 o 10 minutos y los pones a buen uso y los pones ¿qué? A hacerte un hacedor de la palabra, entonces está cambiando todo. Si tú empiezas a permitir que la palabra que es eficaz, que quiere decir que va a venir a hacer el trabajo que hizo, y si tú permites que te corte, si tú permites que ella llegue hasta partir y penetrar tu alma y tus coyunturas y tus tuétanos, y te discierna tus pensamientos y tus intenciones de tu corazón, entonces no vas a ser la misma persona. Entonces tú vas a poder decir, gracias Señor, porque entonces tú vas a poder ¿qué? Hacer las buenas obras para las que Dios te ha creado. Y por último voy a mencionar esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Si tú te estás dando un poquito de tiempo para que el pastor se le quite esto lo voy a decir yo, lo va a repetir otra persona mañana, y después otro, y después otro, y después otro, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Que el Señor te bendiga, Amén. que el Señor te guarde.